Nadie imaginaba cuánto una sustancia aparentemente común podría interferir en las conexiones más sutiles del alma. Pero Allan Kardec lo vio con claridad, mucho antes de que la ciencia siquiera sospechara. En sus observaciones sobre el mundo espiritual, él registró algo que aún hoy causa asombro. El alcohol no afecta solo el cuerpo físico, sino que deja marcas en la estructura energética del espíritu. Él afirmaba que los vapores del alcohol, aunque invisibles a los ojos humanos, crean una especie de niebla vibratoria que oscurece el aura y rompe los hilos más delicados que ligan el alma al plano superior. Este descubrimiento no fue ampliamente divulgado en la época por miedo a la reacción pública. Al fin y al cabo, ¿cómo explicar que algo socialmente aceptado pudiera comprometer el estado vibracional de una persona y abrir puertas a influencias espirituales perturbadoras? Él vio esto décadas antes de cualquier comprobación científica sobre los efectos del alcohol en el cerebro o en las emociones. La revelación es aún más profunda. Según relatos mediúmnicos estudiados por Kardec, el consumo recurrente de alcohol provoca una densificación en el periespíritu, el cuerpo sutil que nos conecta al plano espiritual. Esa densidad no solo dificulta el contacto con los espíritus elevados, sino que también atrae entidades en estado de sufrimiento que se aproximan en busca de las sensaciones que perdieron después de la muerte. Nadie creyó cuando él dijo eso, hasta que varios médiums relataron la misma presencia sombría al lado de personas alcoholizadas. No es una cuestión moral, sino vibracional. Este contenido fue mantenido en segundo plano por años, tal vez por tocar hábitos profundamente arraigados. Si sientes que este tema es importante, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte revelaciones como esta. Esta jornada está apenas comenzando, y lo que viene a continuación puede cambiar tu visión sobre lo invisible. Kardec no juzgaba, él investigaba, y fue justamente esa postura la que lo llevó a preguntar a los espíritus: ¿el uso de sustancias como el alcohol puede influenciar el desarrollo espiritual del individuo? La respuesta fue directa: sí. Los espíritus superiores explicaron que el alcohol debilita la voluntad, embota la lucidez y deja el alma más susceptible a las influencias externas, especialmente durante el sueño, cuando el espíritu se desprende parcialmente del cuerpo. En esas horas, el periespíritu del alcohólico se muestra opaco, pesado y poco receptivo a la orientación de entidades bienhechoras. La conexión espiritual se vuelve enrarecida, como un hilo que vibra menos, casi sin sonido. Muchos que buscaban respuestas en los planos superiores no conseguían alcanzarlas por estar, sin percibirlo, sumergidos en una niebla vibracional autoinfligida. Y eso no significa que una copa de vino ocasional cerrará las puertas del cielo. Kardec siempre distinguió el abuso del uso moderado. El punto central está en la frecuencia y en la intención. Si el alcohol es usado como fuga, anestesia emocional o rutina inconsciente, sus efectos espirituales se multiplican. Espíritus más elevados no consiguen aproximarse con nitidez, pues la vibración del campo magnético de la persona se desalinea del flujo superior. Es como intentar sintonizar una estación de radio con interferencia constante. El mensaje no llega, y cuando el canal está debilitado, otros ocupan el espacio, y no siempre vienen con buenas intenciones. Según Kardec, muchos obsesores se conectan a humanos por esas brechas abiertas por el desequilibrio alcohólico, casi como parásitos energéticos en busca de sensaciones. En sus reuniones mediúmnicas, Kardec fue más allá. Él documentó casos de espíritus que, en vida, fueron dependientes del alcohol y después de la muerte aún sentían necesidad de la sustancia. Como no poseían más un cuerpo físico, se aproximaban a encarnados embriagados para absorber, por ósmosis fluídica, los vapores etéricos del alcohol. Ese tipo de vampirismo energético es real y frecuente, según los relatos. El encarnado, sin saberlo, se torna huésped vibracional de conciencias perturbadas, y su campo áurico se debilita a cada contacto. Esa es una de las explicaciones ocultas para casos de tristeza sin causa, angustia recurrente
e insomnio profundo después de episodios de abuso alcohólico. Allan Kardec alertaba: hay consecuencias espirituales para todo aquello que altera el estado de conciencia sin propósito elevado. Tal vez por eso, en las escuelas espirituales que él describía en las colonias del plano superior, una de las primeras enseñanzas era justamente el cultivo de la lucidez. Mantener la mente clara, los pensamientos centrados y el campo vibracional limpio era visto como prerequisito para el progreso espiritual. El alcohol, al comprometer esos tres aspectos, se torna un obstáculo sutil, pero poderoso. No es un castigo, sino una consecuencia natural de la ley de sintonía. Tú vibras lo que consumes y atraes lo que vibra contigo. Y cuando Kardec percibió eso, entendió que la verdadera reforma íntima no pasa solo por los actos visibles, sino también por las pequeñas elecciones que afectan nuestra energía. La copa que parece inofensiva puede, en ciertos contextos, funcionar como un ancla que prende el alma a la densidad de la materia. Es en ese punto que el mensaje de Kardec se torna más urgente para los tiempos actuales. Vivimos en una era en que la búsqueda por espiritualidad crece, pero los medios de desconexión también se multiplican. El alcohol, aunque socialmente aceptado, se ha tornado una herramienta silenciosa de alejamiento de la esencia. Muchos sienten un vacío espiritual, una dificultad en meditar, en soñar con claridad, en sentir la presencia de algo mayor. Y no siempre perciben que parte de ese bloqueo está en el campo vibracional alterado por sustancias que enturbian el alma. Según los espíritus entrevistados por Kardec, incluso después de largos periodos de abstinencia, ciertas marcas permanecen en el aura, exigiendo tiempo, oración y disciplina energética para disiparse. Es como una niebla que se disipa poco a poco, conforme la luz interior se va fortaleciendo nuevamente. En una de sus sesiones más impresionantes, Kardec relató el caso de un joven sensitivo que después de un período de consumo moderado de bebidas alcohólicas, perdió completamente la capacidad de canalizar mensajes elevados. Sus sueños se tornaron confusos. Sus emociones oscilaban sin razón aparente y al intentar conectarse con sus mentores espirituales, sentía solo un vacío. Al principio pensó que había perdido su don, pero al buscar orientación en la sociedad espírita, los médiums más experimentados identificaron que su vibración estaba saturada por residuos etéricos del alcohol. Con el tiempo, al retomar hábitos más saludables, su sensibilidad fue restaurada. Este caso se repitió en otras variaciones, llevando a Kardec a considerar seriamente el impacto del alcohol sobre la mediumnidad y la expansión espiritual. No se trata de condenación moral, sino de comprender las leyes que rigen lo invisible. Así como la gravedad actúa sobre todos, las leyes vibracionales responden a nuestro campo energético. Cuando Kardec preguntaba a los espíritus por qué algunos parecían estancarse espiritualmente, incluso buscando la verdad, la respuesta era muchas veces directa: porque cargan hábitos que los mantienen presos a la densidad de la materia. El alcohol, por más disfrazado que esté en rituales sociales, es una de esas amarras. Él embriaga el cuerpo, pero sobre todo el alma. E incluso que los efectos físicos cesen en horas, los residuos energéticos pueden permanecer por días, dificultando la elevación de la mente y el contacto con esferas superiores. La limpieza de ese campo exige intención, conciencia y, sobre todo, deseo real de reconexión. Hay también el aspecto de la influencia colectiva. En ambientes donde el alcohol es consumido en exceso, la energía predominante suele ser de desequilibrio, impulsividad y apertura a interferencias espirituales. Kardec observaba que en reuniones mediúmnicas realizadas después de fiestas o encuentros regados a alcohol, las comunicaciones se tornaban nebulosas, truncadas y muchas veces contaminadas por entidades burlonas o perturbadas. La pureza del mensaje era comprometida. Él entonces pasó a recomendar que los médiums mantuvieran abstinencia completa, no por dogma, sino por estrategia espiritual. Cuanto más clara la mente, más límpido el puente entre los mundos. Y eso vale no solo para médiums,
sino para cualquier persona que desee cultivar una vida interior más rica, conectada y serena. Lo que pocos saben es que, según los relatos espirituales compilados por Kardec, el alcohol también compromete la memoria espiritual. Durante el sueño, el espíritu se desprende parcialmente del cuerpo y puede visitar colonias, reencontrar seres queridos, recibir instrucciones. Pero cuando el cuerpo está saturado por sustancias densas, esa libertad se reduce. El espíritu se mantiene próximo al plano terrenal, enredado en las sensaciones del cuerpo físico, como si arrastrase cadenas invisibles. Eso explica por qué muchas personas no consiguen recordar los sueños o se levantan con sensación de confusión y cansancio, incluso después de horas durmiendo. La intoxicación del cuerpo es también intoxicación del alma y afecta directamente la calidad del intercambio entre los planos. Por otro lado, Kardec nunca dejó de creer en el poder de la transformación. En sus palabras, no hay caída que no pueda ser seguida por una ascensión. Incluso aquellos que por años dependieron del alcohol pueden restaurar su conexión espiritual. Pero eso exige más que dejar de beber, exige conciencia, cambio vibracional, nueva postura ante la vida. Es preciso reconstruir el campo energético con prácticas que eleven la frecuencia. Meditación, caridad, alimentación ligera, estudio espiritual y, sobre todo, deseo sincero de reconexión con la fuente divina. Kardec afirmaba que los espíritus acogen con ternura todo esfuerzo de regeneración. No hay culpa, solo aprendizaje. La espiritualidad está siempre lista a acoger a aquel que desea reencontrar el camino de la luz, por más larga que haya sido su travesía en la oscuridad. Es por eso que, para Kardec, la reforma íntima no se resumía a buenas acciones o pensamientos positivos. Ella comenzaba por el cuidado con el cuerpo, el templo del alma. El alcohol, en ese contexto, era visto como uno de los elementos más sutiles de sabotaje espiritual. Él se infiltra en las brechas de la rutina, en las invitaciones a la distracción, en los momentos de dolor camuflado, y con el tiempo fragiliza el hilo entre la conciencia y su centella divina. Muchos, al iniciar su jornada espiritual, perciben ese bloqueo intuitivamente. Sienten que algo les impide avanzar. Kardec ayudó a dar nombre a ese algo y a comprenderlo no como castigo, sino como consecuencia natural. El periespíritu, al absorber los fluidos etéricos del alcohol, pierde temporalmente su transparencia, como un espejo empañado que no refleja la luz con claridad. Ese embotamiento espiritual no se manifiesta solo en los momentos de ingestión. Él puede persistir por mucho tiempo, dependiendo de la sensibilidad y de la frecuencia con que el alcohol fue consumido. Y más, algunas personas, según los espíritus, traen de otras vidas una predisposición a ese tipo de desequilibrio por experiencias anteriores con el vicio. En esos casos, el impacto es aún más profundo, pues reactiva patrones antiguos que estaban latentes. Allan Kardec llamaba la atención sobre esas tendencias espirituales heredadas que se manifiestan como inclinaciones aparentemente inexplicables en el presente. La liberación, por lo tanto, exige no solo una decisión racional, sino un trabajo espiritual constante, de limpieza de memorias, elevación de frecuencia y búsqueda por propósitos más elevados. En las reuniones de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, Kardec presenció manifestaciones de espíritus que habían desencarnado con vicio en alcohol. Algunos relataban sufrimiento intenso, pues aún sentían sed, pero no podían saciarse. Otros deambulaban por los bares, por las calles, buscando encarnados con los cuales pudieran conectarse. Esas entidades, sin saberlo, drenaban energía de los vivos, alimentando una cadena de dependencia que ultrapasaba la muerte. Era un ciclo de obsesión mutua. Kardec quedó profundamente impactado con esos relatos y los documentó como alerta a la humanidad. El vicio no se extingue con la muerte, él continúa en el espíritu, y donde haya sintonía, habrá ligación. La única salida es la elevación vibracional, que rompe esos lazos invisibles de sufrimiento. El impacto de esto sobre las familias es inmenso. Kardec observaba que,
Cuando un miembro de la familia mantenía el hábito del alcohol, todo el campo energético del hogar era afectado. Los espíritus inferiores atraídos por aquella vibración se instalaban, trayendo desorden emocional, conflictos, perturbaciones en el sueño y hasta enfermedades psicosomáticas. La espiritualidad, según él, es profundamente sensible al ambiente, y ambientes saturados por sustancias densificantes se tornan propensos a la presencia de energías desequilibradas. Es por eso que muchas veces la armonía familiar comienza por elecciones silenciosas. Lo que se consume, lo que se piensa, lo que se siente. Kardec defendía que el hogar debería ser un templo de luz y que cada decisión vibracional colaboraba para la construcción o destrucción de esa luz. Otro punto crucial revelado por Kardec fue la relación entre alcohol y mediumnidad inconsciente. Muchas personas poseen dones intuitivos, sueños premonitorios, percepciones ampliadas, y no lo saben, pero al consumir alcohol, esos canales se desregulan. En vez de abrirse a los planos superiores, se tornan vulnerables a las interferencias más densas. Kardec documentó casos en que el alcohol despertaba fenómenos mediúmnicos descontrolados, como visiones perturbadoras, sensación de presencias extrañas, estados de confusión e incluso desdoblamientos involuntarios. El problema es que, sin preparo moral y sin equilibrio energético, la persona se torna presa fácil para entidades desequilibradas. El alcohol, en esos casos, actúa como un abridor de puertas inconsciente, pero sin brújula espiritual. A pesar de todas esas revelaciones, Kardec jamás impuso reglas o condenaciones. Él creía profundamente en el libre albedrío y en el poder de la conciencia. El papel de él era esclarecer, no imponer, y su misión era justamente lanzar luz sobre temas olvidados o distorsionados por la ignorancia. El alcohol, en su visión, era una de las muchas herramientas que podrían o elevar o aprisionar el espíritu, dependiendo de la forma como eran utilizadas. Él nos invita hasta hoy a reflexionar. ¿Lo que estoy colocando en mi cuerpo aproxima o aleja mi alma de la luz? Esa pregunta simple puede transformar la vida de quien busca sentido, y tal vez sea esa la mayor herencia de Kardec. Mostrar que la verdadera espiritualidad comienza en la conciencia, pasa por la vibración y se manifiesta en cada elección cotidiana. Esta visión de la espiritualidad como un campo de vibración y sintonía era, para Kardec, la clave de la evolución. Y el alcohol en este escenario aparece no como un mal absoluto, sino como un factor de distorsión vibracional. Él altera el estado de conciencia, desequilibra el sistema energético y rompe, aunque temporalmente, la ligación natural entre cuerpo, mente y espíritu. Por eso, al tratar de la mediumnidad y del contacto con los planos sutiles, Kardec siempre alertaba: claridad mental y pureza vibracional son indispensables. Muchos médiums que caían en estados de confusión, obsesión o pérdida de control emocional estaban, sin saberlo, bajo el efecto acumulado de hábitos que afectaban el delicado engranaje espiritual. El alcohol era frecuentemente citado como uno de los principales elementos de ese desequilibrio. En sus anotaciones, Kardec detallaba cómo el campo áurico de una persona bajo influencia alcohólica se tornaba poroso. Es como si pequeñas rajaduras surgieran en la estructura energética, permitiendo la entrada de influencias externas. Esas rajaduras, aunque invisibles, comprometen la protección natural que el espíritu posee. Y cuanto más recurrente sea el uso del alcohol, más frágiles se tornan esas defensas. No es raro que personas bajo ese efecto tengan alteraciones súbitas de humor, pensamientos que no reconocen como suyos o comportamientos que huyen a su patrón habitual. Kardec explicaba que en esos momentos el alma está parcialmente desencajada del cuerpo y su conciencia vulnerable. La espiritualidad llama a eso desajuste vibracional, y es en él que las perturbaciones encuentran brecha para manifestarse. Pero hay también otro tipo de influencia, la social. Vivimos en una cultura que glorifica el consumo del alcohol como sinónimo de libertad, diversión e incluso madurez. Kardec veía eso con preocupación.
Para él todo lo que se torna hábito inconsciente, todo lo que es repetido sin reflexión, puede transformarse en prisión. La verdadera libertad espiritual exige lucidez, y el alcohol, al embotar esa lucidez, nos aleja de nosotros mismos. No es casual que muchas tradiciones espirituales milenarias recomienden el ayuno de sustancias intoxicantes antes de cualquier práctica de elevación. Kardec comprendía eso como un alineamiento necesario entre los planos, físico, mental y espiritual. Si uno de ellos está desequilibrado, los otros inevitablemente sufren. El alma, para expandirse, necesita de espacio, claridad y silencio interior. Durante décadas, esa parte del legado de Kardec fue olvidada o minimizada. Hablar sobre los efectos espirituales del alcohol no era popular ni conveniente. Pero ahora, en un tiempo en que tantas personas buscan reconexión, respuestas y sentido, su mensaje resurge con fuerza. Estamos siendo invitados a mirar más allá de las apariencias, a comprender las causas invisibles de nuestro malestar, a escuchar las señales del espíritu. Y entre esas señales, el cuerpo y el aura hablan todo el tiempo. Cuando hay confusión interna, cuando la meditación se torna difícil, cuando los sueños se apagan o las emociones se tornan inestables, es señal de que algo precisa ser purificado. Y muchas veces, esa purificación comienza con elecciones simples pero profundas, lo que dejamos entrar en nosotros, sea por la boca, por los ojos o por los pensamientos. Kardec nos recuerda que el espíritu es luz en potencial, pero esa luz precisa ser alimentada, cuidada, preservada. El alcohol, al interferir en ese proceso, se torna un agente de desvío, no porque sea malo en esencia, sino porque interfiere en la frecuencia en que nos sintonizamos con lo divino. Él reduce la vibración, enturbia la percepción y debilita la voluntad. Y en una era en que tantos buscan despertar, cualquier elemento que comprometa esa jornada merece ser cuestionado. Por eso, la alerta de Kardec no es condenación, sino invitación. Invitación a la conciencia, a la presencia, a la elección activa de una vida más alineada con el propósito del alma. El verdadero despertar espiritual no se da en medio de la embriaguez, sino en la sobriedad luminosa de la mente en paz con su camino. Al final de sus estudios, Kardec tenía claridad. El progreso del alma depende de la armonía entre cuerpo, mente y espíritu. No basta estudiar las leyes espirituales si el cuerpo está sumergido en hábitos que las contradicen. El alcohol, por más sutil que parezca, interfiere en ese equilibrio. Y cada persona precisa decidir, con honestidad, si aquello que consume está a su favor o contra su crecimiento. Él creía que la verdadera madurez espiritual pasa por el autodominio, por la conciencia ampliada de sí mismo y por el compromiso con la propia luz. Y para eso, cada elección importa. Cada copa puede ser un paso, para adelante o para atrás. Y cuando entendemos eso, la espiritualidad deja de ser un concepto abstracto y se torna vida vivida en cada detalle de nuestro cotidiano. Entre los innumerables relatos analizados por Kardec, uno en especial causó gran conmoción en la sociedad parisiense, el de un espíritu que, después de décadas en el plano espiritual, aún se sentía preso a la dependencia del alcohol. Él contó, por medio de un médium, que sus vínculos con la materia no se habían roto totalmente, pues su deseo de beber permanecía encendido. Vagaba por ambientes donde el alcohol era consumido, buscando desesperadamente absorber los residuos fluídicos de la sustancia. Su sufrimiento era profundo, pues percibía el tiempo pasando, pero no conseguía elevarse. Ese espíritu alertó: el vicio no termina con la muerte, sino con la conciencia. Kardec quedó impactado con la claridad del mensaje y entendió que muchos dolores del alma nacen de las amarras invisibles que alimentamos en vida, creyendo que son solo hábitos sociales. Esa historia sirvió de base para innumerables reflexiones posteriores sobre la importancia de la liberación consciente. Kardec escribió que todo espíritu que desea evolucionar precisa hacer una limpieza interna, no solo de pensamientos y emociones,
sino también de hábitos e impulsos. El alcohol, cuando consumido de forma rutinaria e inconsciente, fortalece esas corrientes vibracionales que mantienen el espíritu atado al plano denso. En contrapartida, al decidir por la lucidez y buscar prácticas que purifiquen el alma, el individuo comienza a deshacer esos lazos. La plegaria sincera, la vigilancia de los pensamientos y el cambio de actitudes crean una nueva vibración que repele naturalmente las influencias perturbadoras. Ese proceso exige tiempo, paciencia y coraje, pero abre camino para una conexión espiritual más pura y estable. Kardec también creía que nadie está solo en ese proceso. Según él, los espíritus superiores acompañan con atención y cariño cada esfuerzo de regeneración. Incluso los que erraron por muchos años son amparados cuando demuestran arrepentimiento sincero y deseo de cambio. La espiritualidad no pune, educa, y por eso, no importa cuánto tiempo alguien haya vivido bajo influencia del alcohol, siempre es posible recomenzar. Lo importante es iniciar, es dar el primer paso con el corazón abierto. Cada elección consciente, cada renuncia hecha con amor, fortalece el campo vibracional y reaproxima el alma de su verdadera esencia. Y con el tiempo, los antiguos placeres pierden fuerza, dando lugar a una alegría serena que nace del reencuentro con lo divino en sí mismo. Hay algo de profundamente liberador en saber que nuestras elecciones moldean nuestro destino espiritual. Kardec nos enseñó que el espíritu es arquitecto de la propia evolución. El alcohol, por más presente que esté en ciertas culturas, no es una sentencia, es solo una elección, que puede ser revisada, cuestionada, transformada. Cuando comprendemos su impacto energético, él pierde el poder de actuar en el inconsciente. La toma de conciencia es el primer antídoto, y cuanto más despiertos estemos, más seremos capaces de identificar lo que eleva y lo que arrastra. La espiritualidad, en esta visión, no impone reglas, sino que invita a la lucidez. Y en esta invitación hay espacio para que cada uno trace su propia jornada, en sintonía con la verdad de su espíritu. Muchos que siguieron los consejos de Kardec en ese sentido relataron cambios profundos, no solo espirituales, sino emocionales y físicos. Dormían mejor, soñaban con más claridad, sentían más paz al meditar, percibían una conexión más fuerte con su intuición. El campo vibracional se tornaba más ligero y la vida parecía fluir con más armonía. Esas transformaciones no venían de la represión, sino de la libertad interior conquistada poco a poco. Era como si, al abandonar el alcohol, abrieran espacio para que una nueva energía ocupara el lugar. Una energía de luz, equilibrio y propósito. Eso confirma la visión de Kardec. El espíritu busca naturalmente lo que es más elevado, desde que no esté sofocado por hábitos que lo anestesian. Tal vez la mayor enseñanza dejada por Kardec sobre este tema sea esta. El progreso espiritual es un camino de elección consciente y continua. No hay fórmulas listas ni juicios definitivos. Hay solo la necesidad de mirar con verdad para sí mismo y decidir: ¿quiero estar más cerca de la luz o de la sombra? ¿Quiero abrir mi campo energético para guías superiores o continuar alimentando presencias que drenan mi energía? Esas preguntas no son simples, pero son poderosas. Y cuando hechas con sinceridad, abren portales interiores. El alcohol en ese contexto se torna símbolo de algo mayor, todo aquello que nos saca de nosotros mismos, que debilita nuestra voluntad, que impide al espíritu de oír su propia voz. Si Kardec estuviera entre nosotros hoy, tal vez dijera lo mismo con otras palabras. El alcohol no es un enemigo, sino una prueba. Él revelaría que todo hábito que nos distancia de nuestra esencia debe ser observado con atención. Y nos recordaría que el espíritu, cuando despierto, tiene fuerza para transmutar cualquier sombra en luz. Muchos creen que la espiritualidad se alcanza solo por medio de grandes gestos, pero olvidan que son las elecciones pequeñas, diarias, que moldean nuestro campo vibracional. Recusar el alcohol, cuando hecho con conciencia e intención de elevación, no es solo un acto físico, sino una afirmación energética.
es decir al universo: quiero claridad, quiero conexión, quiero escuchar la voz de mi alma. Y esa decisión cambia todo. Kardec también insistía en un punto: cada espíritu tiene su tiempo. No sirve de nada imponer abstinencia ni criticar a quien aún consume. El despertar es individual, y la comprensión solo florece cuando el alma está lista. Por eso, él defendía el esclarecimiento con amor, no el juicio. Quien escucha este mensaje debe mirar para adentro y sentir si ella resuena con su jornada. No existe regla, solo la invitación. Y si esta invitación toca el corazón de alguien, ya habrá cumplido su papel. Tal vez la mayor fuerza de la enseñanza de Kardec esté en esto: no empuja, sino que atrae. Él planta una semilla de conciencia y deja que cada uno decida cuándo y cómo irá a cultivarla. Y para muchos, este video puede ser ese momento de despertar silencioso. Y lo más bello es que el camino de vuelta para la luz está siempre abierto. La espiritualidad no guarda rencor, ni cierra puertas. Basta un paso sincero, una elección consciente, y toda una red de apoyo invisible se moviliza en auxilio. Espíritus amigos se aproximan, intuiciones se tornan más claras, sincronicidades acontecen. Es como si el universo respondiera al llamado del alma que quiere evolucionar. Y eso vale para todos, incluso para aquellos que, por años, se sintieron perdidos o presos en hábitos que hoy desean dejar atrás. Allan Kardec creía en la regeneración como ley universal, y su mensaje continúa viva. Nunca es tarde para recomenzar, para reencontrar su luz, para reconectarse con lo divino. Si usted sintió que este mensaje habló con usted, tal vez sea porque su alma estaba lista para oírla. No fue por casualidad que llegó hasta aquí. La pregunta que inició todo: ¿el alcohol afecta mi conexión espiritual?, se reveló mucho mayor de lo que parecía. Ella toca la esencia de nuestra libertad, de nuestra energía y de nuestra búsqueda por sentido. Y la respuesta está ahí, vibrando en las palabras de Kardec, resonando por el tiempo. Sí, afecta, pero a cualquier instante usted puede restaurar este puente. Todo comienza con una elección, una decisión simple pero llena de poder: cuidar de su luz como quien cuida de algo sagrado. Y si esta reflexión le tocó de alguna forma, comparta con alguien que también esté buscando claridad. A veces, una simple palabra puede encender la chispa que transforma vidas. Si desea continuar recibiendo mensajes que fortalezcan su alma, suscríbase al canal. Este espacio existe para recordar que nunca estamos solos y que hay, sí, un camino de luz para cada espíritu que decide seguir con conciencia y verdad. Que las palabras de Allan Kardec sigan resonando en corazones despiertos y que podamos ser instrumentos de elevación en este mundo que tanto precisa de cura y reconexión. Y así encerramos una jornada más de revelación y despertar. El legado de Allan Kardec no está solo en los libros, sino en cada alma que decide vivir con más conciencia, respeto a su cuerpo y devoción a la propia luz interior. Que este mensaje pueda haber encendido algo en usted, algo que tal vez estuviera adormecido, esperando este instante. La espiritualidad verdadera no nos pide perfección, solo presencia. Y cuando caminamos con esta presencia, hasta los hábitos más antiguos pierden fuerza delante de la nueva vibración que decidimos sustentar. Que su luz se fortalezca, que su conexión se amplifique y que su alma nunca más se olvide de lo que oyó hoy.